Bienvenido de nuevo a la segunda parte de la lección sobre cómo escribir ecuaciones lineales en forma general para representar aplicaciones. Veamos nuestro próximo ejemplo. Ivan invirtió dinero en dos fondos mutuos. El fondo A ganó un 6% de interés durante el primer año, mientras que el fondo B ganó un 8% de interés. Al final del año, recibió un total de $774 en intereses. Parte A. Se nos pide que escribamos una ecuación lineal en forma general para representar esta situación. Indique claramente lo que representa cada variable. Observe cómo en esta situación tenemos dos incógnitas. No sabemos cuánto dinero hay en el fondo A que ganó 6%, tampoco sabemos cuánto dinero hay en el fondo B que ganó 8%. Comencemos asignando las variables. Hagamos que A sea igual a la cantidad de dinero en el fondo A. Donde las unidades serían dólares. Y dejaremos que B iguale la cantidad de dinero en el fondo B. La cantidad de intereses ganados del fondo A tendría que ser el 6% de A, la cantidad de dinero en el fondo A. Por lo tanto, podemos escribir esto como 6% por A. Más la cantidad de dinero ganado del fondo B, que gana 8%, sería 8% por B, la cantidad de dinero en el fondo B. Entonces, 8% por B y el interés total ganado es $774. Y por lo tanto esto debe ser igual 774 a dólar. Al escribir la ecuación final, sin embargo, desea que los porcentajes se escriban como decimales y también eliminaremos las unidades. 6% es igual a 0.06. Entonces tendríamos 0.06 A. Más 8% como decimal sería 0.08, entonces más 0.08b es igual a 774. 8b equals 774. Esta sería la ecuación lineal en forma general que representa la situación dada. Ahora, en la parte B, si Ivan invirtió $8.500 en el fondo A. ¿Cuánto invirtió en el fondo B? Entonces nos dicen que A es igual a 8,500 a dólar. Queremos determinar cuánto es el fondo B, por lo tanto, sustituiremos A por 8.500 en nuestra ecuación lineal. Entonces tenemos 0.06 veces 8.500. Más 0.08b es igual a 774. 0.06 veces 8.500 es 510. Entonces tenemos 510 más 0.08b es igual a 774. Ahora, resolveremos la ecuación para B. El primer paso es aislar el término B para restar 510 en ambos lados. Simplifica, esto sería 0. Entonces tenemos 0.08b igual a 774 menos 510 es 264. 74 minus 510 is 264. El último paso divide ambos lados entre 0.08. Esto se simplifica a 1b o b, el b es igual a 264 dividido por 0.08. Que es igual a 3.300. Lo que significa que Ivan invirtió $3.300 en el fondo B. In Fund B. Veamos el segundo ejemplo donde uno de los fondos tiene una pérdida. Kim invirtió dinero en dos fondos mutuos. El fondo A obtuvo una ganancia del 6% durante el primer año, mientras que el fondo B sufrió una pérdida del 3.5%. Al final del primer año, recibe un total de $177 en ganancias. Nuevamente, no sabemos cuánto dinero se invierte en el fondo A, que obtiene un 6% de ganancia, o cuánto dinero hay en el fondo B que sufre una pérdida del 3.5%. Comenzaremos definiendo las variables. Entonces, nuevamente dejaremos que A sea igual a la cantidad de dinero en el fondo A. Y nuevamente las unidades están en dólares. Y dejaremos que B iguale la cantidad de dinero en el fondo B. El fondo A gana el 6% y, por lo tanto, el beneficio del fondo A sería del 6% por A.
La cantidad de dinero en el fondo A entonces, 6% por A más, ahora el fondo B sufre una pérdida del 3.5%. Lo que significa que el rendimiento sería negativo 3.5%, por lo que la pérdida del fondo B sería negativa 3.5% veces B. 5% times B. Y el resultado es una ganancia de $177, por lo que es igual 177 a dólar. Ahora, encontremos nuestra ecuación final convirtiendo los porcentajes en decimales y también soltando las unidades. 6% es igual a 0.06. Entonces el primer término es 0.06a. Observe que aquí vamos a tener un producto negativo más a, sumar un negativo es lo mismo que restar un positivo, así que escribamos esto como menos 0.035b es igual a 177. 35B equals 177. Entonces esta es la ecuación lineal en forma general que representa la situación dada. En la parte B, si Kim invirtió $3.650 en el fondo A, ¿cuánto invirtió en el fondo B? Entonces nos están dando que A es igual 3.650 a dólar. Entonces, realizaremos una sustitución para A en nuestra ecuación, y resolveremos para B formando la sustitución tendríamos 0.06 veces 3.650. Menos 0.035b es igual a 177. 0.06 veces 3.650. Es igual a 219, entonces tenemos 219 menos 0.035b es igual a 177. El siguiente paso aislaremos el término b restando 219 en ambos lados. Simplificando, esto sería 0, entonces tenemos negativo 0.035b es igual a 177 menos 219. Es igual a negativo 42. Último paso, divide ambos lados entre 0.035 negativos para resolver b. El lado izquierdo se simplifica a 1b o b es igual a negativo 42 dividido por negativo 0.035. Es igual a 1200. Entonces, ahora sabemos que Kim invirtió $1.200 en el fondo B. $1,200 in Fund B. Espero que hayas encontrado esto útil.